Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Es la tercera vez que grabo esta entrada. ¿Por qué? Por alguna razón, entre la computadora y el micrófono, cosas que es la tercera vez, pero muy bien. Teníamos que hacer una serie de tomas falsas, Ya pero sé. de audio. Yo no sé, pero bueno, yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Magui Moreno. Y estamos aquí para tener otra conversación entre amigas con nuestro tecito preparado. Vamos a hablar esta semana sobre un tema que nos parece muy interesante y muy importante, básicamente cuando hablamos sobre crear nuestra vida de manera consciente o cómo crear la vida de nuestros sueños, y es la zona de confort. Básicamente todos tenemos temor de salir de la zona de confort, ¿no? O sea, la zona de confort, básicamente, como dice la palabra, pues es ese espacio tanto interno como externo en donde ya nos sentimos muy cómodos, es decir, en donde no hay nada que nos cueste trabajo, que no hay desafíos, que no, ¿saben? Y finalmente, y claro, ¿no? O sea, se siente muy cómodo, es muy fácil, nos movemos constantemente en un mundo de cosas conocidas, ¿no? Pero un día dijo alguien, y no recuerdo quién es, pero ya lo he leído varias veces, que dicen que, o sea, que la vida real, o sea, la vida, la felicidad, la vida con pasión, la vida con sueños, inicia, o sea, después de la zona de confort. Es decir, cuando nos atrevemos a romper esa burbuja de la comunidad, de la comodidad, cuando nos enfrentamos a lo desconocido, cuando abrimos las alas y damos este salto al abismo. Por supuesto cuesta trabajo, por supuesto da miedo, pero al final nos atrevemos a crear la vida de nuestros sueños en lugar de vivir de manera cómoda. Y a ver, no necesariamente quiere decir que vivir en la zona de confort es algo malo, no, o sea, para nada. Simplemente que la zona de confort, o sea, el límite de la zona de confort y la vida de nuestros sueños son los miedos, ¿no? Entonces, cuando rompemos esta burbuja, cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, a nuestras sombras, entonces estamos dando un paso enorme para la creación de nuestra vida, ¿no? En lo particular, que, bueno, puedo contar varias historias, ¿no? Pero pienso en dos situaciones de mi vida muy, muy específicas que quiero compartir con ustedes. Pero, por ejemplo, cuando yo tomo la decisión de dejar México para vivir en Reino Unido con mi esposo y todo, ¿no? O sea, fue el rompimiento de mi zona de confort, porque pues básicamente dejé familia, país, idioma, comida, mi carrera, mi trabajo, mis amigos, mi todo, ¿no? Y aunque, por supuesto, estaba muy, muy contenta, tenía también un terror, tenía muchísimo miedo, incluso ya con las maletas empacadas y todo, una semana antes, mi mente empezó a darme todas las razones de por qué no era conveniente que yo diera ese paso, ¿no? Razones que iban a ayudarme a justificar ante los demás, básicamente, mi miedo. Y entonces tuve una llamada telefónica con mi papá. Entonces le compartí este miedo, ¿no? Este terror. Y él me dijo algo que básicamente ha sido pues muy importante en muchas decisiones a partir de ese momento. Me dijo, mira, Wendy, en este momento estás parada en un lugar donde estamos parados todos alguna vez o varias veces en la vida, que es en un abismo, punto. O sea, estás parada en la orilla de un abismo y tienes que saltar. Cuando saltes, tú vas a darte cuenta si abres las alas y vuelas y entonces eres un águila, o si saltas, no vuelas y entonces te quedas en tierra y eres una gallina. No, o sea, que no se entienda gallina como Cobarde.
exacto, como cobarde, no, sino como un ave que es más de tierra, más de, o sea, su familia, su casita, su flock en inglés, ¿cómo se dice? Su comunidad de gallinas, no sé cómo se llama. Eso, que vamos, o sea, ser gallina o águila está perfectamente bien, ¿no? Pero, o sea, me dijo, pero para que lo descubras tienes que saltar, o sea, tienes que saltar. Si al final dices, soy gallina, te regresas a México con tu familia y no pasó nada, pero salta, ¿no? Entonces, en ese momento para mí fue muy, muy importante. Salté, finalmente llevo 9 años fuera de México. Aquí estoy. Me costó trabajo el primer año, etcétera, pero bueno, lo logré y aquí estoy. Y la segunda vez que estuve parada en el abismo, de varias, ¿no? Pero las más grandes, pues por supuesto, es cuando me convertí en mamá, ¿no? Pero cuando te conviertes en mamá, pues no saltas, te empujan. Te empujan directamente. Ajá, no, como que es ¡wow! Así, ¿no? Claro, entonces, que yo creo que básicamente una de las razones, o sea, si puedo resumir todo el estrés que causa la maternidad al principio, todos los miedos, toda la responsabilidad, o sea, todo, la depresión incluso, o sea, todo, aparte de ser biológica y hormonal, etcétera, etcétera, tiene que ver básicamente con que te empujan fuera de la zona de confort. Ajá, que es tu vida, ¿no? Que es lo conocido. Ajá, sí. ¿No? Entonces, bueno, o sea, lo que quiero decir con esto es que todos tenemos que enfrentarnos a veces a estas experiencias que son como abismos. Que tenemos que saltar, o sea, tenemos la opción siempre de saltar o no, pero si saltamos, si enfrentamos nuestros miedos, vamos a descubrir quiénes somos en realidad. Y siempre sabiendo que todo en esta vida tiene reversa, menos la muerte, por supuesto, tiene reversa, ¿no? Entonces, la vida está, la vida feliz, la vida con pasión, la vida consciente está una vez que rompemos esa burbuja de la zona de confort. Es lo que opino. ¿Tú qué opinas? Bueno, después de este gran monólogo de Wendy, a ver, yo no estoy de acuerdo contigo en un par de cosas, pero que yo creo que en el fondo sí, el mensaje por supuesto que sí, pero un par de matizaciones. Totalmente de acuerdo en que es un espacio tanto interno como externo a nuestras vidas, o sea, que no solamente es lo exterior, sino también lo interior. Pero yo más que... Tú has hablado de que es como la zona en la que nos encontramos bien, la zona que nos resulta más fácil. Y sin embargo, yo no utilizaría la palabra fácil. Porque más cómoda, ¿no? Sí, más cómoda. Porque aunque sea cómoda para nosotros y aunque sea... o sea, aunque hayas utilizado la palabra fácil, no siempre es fácil. Y esta es la paradoja de la zona de confort. Yo, por ejemplo, conozco a una persona que tiene... o sea, es muy común conocer a personas, bueno, pues que tienen ciertas manías o ciertos, tal vez, trastornos mentales o que tienen cierta tendencia a la ansiedad, por ejemplo, o cierta tendencia al nerviosismo, ¿no? Y estos son mecanismos de compensación porque les cuesta mucho lidiar con el cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo... yo conozco una persona que, bueno, pues que tiene un trastorno compulsivo obsesivo y aunque esto diga, claro, es que eso es un trastorno, él sufre mucho dentro de ese trastorno y sin embargo esa es su zona de confort. Y entonces eso puede ser una paradoja, pero en realidad para esa persona operar desde ese punto de vista, o por ejemplo para mí, yo soy una persona bastante controladora, entonces mi zona de confort es el control, aunque el control a mí muchas veces sea precisamente lo que me causa ansiedad y agobio y una autoexigencia y un perfeccionismo. Entonces hay que entender que la zona de confort no siempre es beneficiosa para nosotros no. Y por lo tanto no siempre es fácil y no siempre está exenta de sufrimiento. A veces sí, porque a veces simplemente es lo que nos resulta más fácil porque es lo conocido. Yo diría que la zona de confort es lo conocido, es como los atajos mentales que tiene nuestro cerebro. Y para decirlo muy claramente, el cerebro es vago, el cerebro es un vago. O sea, nuestro cerebro humano está diseñado para ser la máquina más eficiente neurológica que hay, ¿no? Entonces, de lo que se trata para el cerebro es de llegar a la resolución más fácil en el menor tiempo posible, ¿vale? Entonces, siempre vamos a
ir por la vereda, por la senda de lo que ya hemos hecho antes. ¿Por qué? Porque lo conocemos. No porque sea mejor para nosotros o porque sea realmente lo mejor en general para nosotros y para el resto de las personas, pero sí porque es lo más fácil, porque es lo conocido. Entonces, incluso cuando eso nos causa dolor e incluso sufrimiento, a veces estamos dispuestos a pasar por eso antes de probar algo nuevo, porque como has dicho tú muy bien, ahí está el miedo. Preferimos el sufrimiento al miedo. Preferimos Exacto. lo malo conocido a lo bueno por conocer. Pero, O sea, que es sí. un poco... Por eso es muy importante empezar desde aquí, desde que la zona de confort no solamente no es necesariamente lo mejor para nosotros en ciertas circunstancias, sino que además tampoco es lo más fácil. Pero tenemos miedo a lo que desconocemos. Pero, a ver, paréntesis. Porque, a ver, sí, o sea, de ninguna manera creo que sea lo beneficioso. Vamos, o sea, incluso es como lo contrario en el sentido de el límite de la burbuja, o más bien, la burbuja se hace de miedos, de temor, ¿no? Entonces, básicamente, si vivimos permanentemente del lado de la zona de confort, es decir, ¿no? Entonces vivimos rodeados de nuestros miedos, nuestras sombras, pues, o sea, que no nos dejan cambiar. Nuestras ¿no? limitaciones Exacto. propias. Ajá. Entonces, o sea, de ninguna manera creo que sea beneficioso, no. Pero fácil sí, en el sentido, pues, vamos, como tú dices, en tu caso particular con el control, en el mío con otras cosas, en fin, o sea, aunque, por ejemplo, cuando a ti te sale el control, o sea, esta ansiedad por el control o lo que sea, aunque en el momento en que te sale no se siente bonito y puedes sentir ansiedad o lo que tú quieras, es más fácil permitir que tus cosas automáticas salgan a cambiarlas, o sea, a ser consciente para no actuar igual, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro es lo más vago. fácil, exacto. Porque el cerebro es vago. Es fácil desde el punto de vista neurológico, el cerebro es vago y vamos a tender siempre a repetir los comportamientos, los patrones emocionales y los patrones mentales que ya tenemos desde hace años. Porque es como el surco del disco. Por ahí pasa la aguja 1000 veces, millones de veces. Entonces, cuando cae la aguja, pues en vez de ir por otro surco, va a pasar por ese surco porque es el que conoce mejor. Exacto. ¿No? Es un tema casi... Y aunque duela. Exacto, no, inevitable. Pero es por ahí, exacto. Sí, y luego la otra cosa que también quería mencionar, un poco matizar lo que has dicho tú antes, es que cuando hablamos de zona de confort no solamente nos referimos a los abismos que has comentado tú antes, no esos momentos de gran cambio en nuestras vidas, sino que también podemos referirnos a la zona de confort en absolutamente todas las nimiedades que pasan por nuestro día, todas las decisiones pequeñitas. O sea, que no solamente son los momentos clave, sino que la zona de confort la estamos construyendo día a día, minuto a minuto, hora a hora, con las decisiones que tomamos sobre dónde vamos a comer el brunch, sobre, en vez de ir a un sitio nuevo, pues ir siempre al mismo sitio y pedir siempre lo mismo. Desde cómo voy a responder a mi hijo cuando llegue a casa pues cansado del colegio, que lo suelo hacer y que suelo yo responder de la misma manera. O sea, que lo que te quiero decir es que la zona de confort la vamos construyendo en absolutamente todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sentimos, y no solo en esos grandes momentos. En los grandes momentos es cuando, digamos, sentimos el abismo, porque las consecuencias de nuestra decisión, de si salimos o no de la zona de confort, pues van a ser muchísimo más evidentes, claro, como en tu caso, por ejemplo, el mudarte de país y cambiar totalmente de vida. O en el mío, pues cada vez que también me he mudado de país, o cuando, por ejemplo, decidí dejar de trabajar como funcionaria pública británica y tomarme una excedencia, o cuando de repente pues te apuntas a un curso que te cambia la vida, ¿no? a un curso que te cambia la vida o que te hace plantearte que te quieres dedicar a eso como profesión, ¿no? Entonces, esos sí son momentos en los que hay un antes y un después. Pero la zona de confort la vamos construyendo día a día, a día, a día. Y yo ahí me gustaría también hablar de, que yo creo que es interesante, hay un concepto que viene del coaching estratégico que tiene mucho que ver con la zona de confort y nos explica cómo salimos o no salimos de la zona de confort. ¿Tú cuántos tipos de problemas piensas que hay en la vida, en general? No entiendo tu pregunta. ¿Cuántos tipos de problemas hay? Pues los infinitos, o sea, ¿no? Porque
vamos. No cuántos problemas, cuántos No. tipos de problemas. Es que, o sea, puedo tener muchas respuestas. Una es, o sea, puede ser simplemente uno porque más bien depende de ti, ¿no? O sea, depende de tu mirada. Es decir, nada en sí mismo puede ser un problema, sino depende de tu mirada. O sea, tú puedes ver un problema en absolutamente todo o puedes tener situaciones muy difíciles, pero tu mirada no los ve como problemas. Exacto. Entonces, es mi respuesta. Siguiendo por ahí, Ajá. te diría que en realidad hay dos y tienen precisamente que ver con la zona de confort. A ver. Tienen que ver con la mirada interior y Ajá. tienen que ver con la zona de confort. Y yo creo que por eso, aunque es un concepto del coaching estratégico, yo creo que se aplica muy bien precisamente a la temática de este podcast, ¿no? Que es la espiritualidad, porque sí que tiene también que ver con la mirada interior. Los problemas son dos. El problema de calidad, o los problemas de calidad y los problemas de seguridad, ¿vale? Y entonces tienen totalmente que ver con la zona de confort. Todos tenemos necesidades básicas que, bueno, hay diferentes personas que hablan de diferentes números de necesidades, ¿no? Yo aprendí que hay 6. Maslow, ¿no? Maslow empieza la pirámide y tal. Digamos, en la escuela de coaching en la que yo me formé, hablamos de 6, ¿no? De amor-conexión, una necesidad de amor-conexión, una necesidad de seguridad, una necesidad de importancia, una necesidad de variedad y luego una necesidad de contribución y de crecimiento. O sea, que esas serían las 6, ¿no? Que son obviamente muy, muy, muy genéricas. Entonces, los problemas de seguridad en realidad están en nuestras manos, pero no hacemos nada. Entonces, ahí sería... primero, que no los vemos, o sea, con la mirada interior, no es que no los veamos, pero no queremos verlos. Y desde el punto de vista de la zona de confort, no queremos salir de la zona de confort. O sea, esos problemas, paradójicamente, nos mantienen en la zona de confort. O sea, no tomamos decisiones de calidad, decisiones un poco pues, de cambio en nuestras vidas, ¿no? De probar a hacer algo de manera diferente, porque lo que estamos es cubriendo esas necesidades, sea la que sea por ejemplo, una necesidad de seguridad o una necesidad de conexión o de amor, la estamos cubriendo de una manera que ya sabemos, pero que no nos hace crecer como personas y que nos mantienen en la problemática. Entonces, por ejemplo, el decidir si te separas o no de tu pareja. Eso no es un problema de seguridad, eso es un problema de calidad, porque en la decisión, que sería el segundo tipo de problemas, y los problemas de calidad sí te hacen crecer porque te sacan fuera de tu zona de confort y también limpian tu mirada interior porque te hacen reconocerte, o sea, te hacen reconectar contigo misma para poder tomar una decisión que implica riesgo, pero también crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso, la decisión de seguir con tu esposo y de seguir a tu esposo para mudarte fue una decisión, eso era un problema de calidad, porque era un problema, entre comillas, que era un problema para ti, porque suponía un cambio con un coste, pero te hizo crecer, te hizo cambiar y además exigió, o sea, implícito en esa decisión, lo que decía tu padre, el salto de gallina o águila no se sabía en ese momento, pero el salto ya implicó que tú tuviste que salir de tu zona de confort y también trabajar tu mirada interior, y eso no fue una cosa de un día, eso fue cosa de años, sí. Por supuesto. Mientras que un problema de seguridad sería... por ejemplo, cuando uno tiene una crisis de pareja, ¿no? Lo que decía antes de divorciarse o separarse de una pareja. Y entonces tenemos una depresión, por ejemplo, o tenemos o estamos obsesionados con el tema de perder peso, por ejemplo. Lo que estamos haciendo es derivando el problema de calidad, que sería ¿sigo o no sigo con mi pareja? O sea, ¿realmente esta relación sigue o no sigue adelante? Y lo derivas a otro problema que sería estoy demasiado gorda, necesito perder peso o entro en un estado depresivo, que no es que sea una cosa voluntaria, pero de esta manera cubro mi necesidad de conexión y de amor con esta persona, pero lo hago a través de un problema, no lo hago a través de un crecimiento, de un salto, ¿no? Entonces me quedo en mi zona de confort, sigo en esa relación, pero creo otro problema
que me mantenga en esa Claro, zona de confort, claro. Que es estar deprimido, estar un poco bajo de ánimo o, por ejemplo, engordar mucho y luego tener que perder el peso. Entonces es un problema que te está manteniendo, el problema no es que sea en sí de calidad o de seguridad, sino cómo lo ves tú, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu mirada? ¿Desde Claro. dónde lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo desde el miedo? Por ejemplo, el miedo de perder a alguien, de perder a tu esposo, entonces te deprimes. Vuelvo a decir lo mismo, esto no es un tema consciente, no es que nosotros de un día nos levantemos y digamos... o sea, habría que ser Maquiavelo para ser súper manipulador, de decir, pues un día me voy a levantar y voy a pretender que estoy deprimido para que mi pareja no se marche. No es que sea una cosa consciente, pero es un... Aunque sí puede ser consciente para muchas veces, aunque también lo puede ser, por supuesto. Sí. Pero en el fondo, si nuestro, por ejemplo, estado anímico o nuestro estado físico está interfiriendo con que nosotros tomemos una decisión, ya sea sí, ya sea no, que nos saca de la zona de confort, esos problemas de seguridad nos mantienen en la zona de confort. Entonces yo creo que lo que, de cara a lo práctico, a una recomendación que podríamos hacer es que cuando haya algún problema o algo en tu vida que quieras cambiar, o sea, reorienta, primero date cuenta de si es un problema de seguridad o si es un problema de calidad. Si es un problema de seguridad, reoriéntalo hacia un problema de calidad. O sea, identifica el problema de calidad que se esconde detrás del problema de seguridad. Identifica cuál es ese abismo al que no quieres llegar y por eso te creas, problemas, pero dentro de tu zona de confort. Que, vamos, o sea, en un símil es lo que yo viví, ¿no? Que les platicaba en el principio. O sea, cuando mi mente comienza a pensar en todas estas razones por las que es muy conveniente que no salte. Exacto. Vamos, es el mismo proceso. O sea, son... Bueno, a ver, rewind, ¿no? Sí. Primero, sí creo que, vamos, como tú dijiste, o sea, aunque hay y podemos decir muy, muy bien cuáles son esos abismos claves, ¿no? O sea, cuáles son esos momentos claves que nos cambian radicalmente la vida, como ser mamá o como salir del país o un divorcio o la muerte de alguien, etcétera, ¿no? O sea, los momentos claves, tú hablas de estos momentos de la zona de confort que se manifiestan en el día a día en cualquier cosa, o sea, desde, ¿no? Como mencionas que cuando vas al mismo restaurante y dices exactamente lo mismo, o sea, por ejemplo, o la manera en que convives con tus hijos o lo que sea, ¿no? Yo creo que, o sea, visto desde la parte espiritual o desde la parte mística, ¿no? Es que, o sea, cada vez que nosotros salimos de la zona de confort, aunque sea pidiendo algo nuevo en el restaurante, o en lugar de, por ejemplo, en lugar de engancharnos en una discusión de horas con la pareja o con un amigo, por ejemplo, o sea, nos detenemos, respiramos y, o sea, escuchamos al otro antes de entrar en este modo de defensa, ¿no? Bla, bla. Son esos pequeños abismos, pero a nivel de alma. O sea, cada vez que salimos de la zona de confort, consciente o inconscientemente, grande o no, el alma da los pequeños saltitos. O sea, creo personalmente que el camino de la vida es un camino de crecimiento, es un camino de reconocimiento, de reconexión, ¿no? O sea, no creo que la vida sea para aprender, creo que la vida es para reconocer lo que ya está, ¿no? Ajá. Pero, entonces, o sea, cada vez que damos los pequeños cambios, porque cuando pidamos lo nuevo del menú, o sea, sí estamos tomando la decisión a conciencia. Exacto. Y aunque a lo mejor no nos vaya a cambiar la vida, aunque no sabemos, porque qué tal si lo que pedimos nos cambia la vida porque es el mejor platillo que hemos probado, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? Pero, o sea, son estos momentitos en donde sí estamos asomando la cabecita de la burbuja. O sea, son los pequeños saltitos del alma que más bien, o sea, nos estamos entrenando en conciencia. O sea, de ser conscientes en nuestras decisiones, aunque sean esas, o sea, el platillo del menú. Claro, ¿no? pero y además,
yo lo que también comento es que detrás de ese momento en el que decides pedir algo diferente, estás conectando con esa parte curiosa, con esa parte alegre, con esa parte casi niña, ¿no? No me refiero de tu niño interior, sino me refiero a esa parte más pura, abierta, curiosa, alegre que todos tenemos dentro, que es como nuestra esencia, esa presencia abierta. Entonces, al final, estas pequeñas decisiones, pequeñas o grandes, pero incluso las más pequeñas, nos está ya solamente por tomar conciencia, pausar y elegir algo diferente, estamos conectando otra vez. Y al mismo tiempo estamos haciendo que ya no veamos problemas. O sea, yo creo que además es una práctica, ¿no? Bajamos todo esto a lo cotidiano. Estamos hablando de la espiritualidad en lo cotidiano. Entonces, si cada día podemos hacer algo diferente, lo que sea, o sea, y no tiene por qué ser algo grande, o sea, no estamos hablando de que os pongáis a montar una tienda de campaña en el jardín, cualquier cosa. O sea, es más, cepillarnos los dientes pero con la mano que no es la dominante. Por ejemplo, o en lugar de que primero nos pongamos el shampoo en el cabello y luego el jabón, que sea al revés. O sea, la cosa es que, o sea, como seres físicos, o sea, tenemos un cerebro, una mente, pues, y la mente, ¿no? Como tú dices, o sea, está entrenada para hacer, o sea, lo más sencillo de la manera más rápida posible. Por eso se generan las rutinas, por eso, no solo de vida, o sea, a ver, ¿quién se pone de verdad en conciencia a lavarse los dientes? Por ejemplo, o a ponerse los zapatos. Claro, y por eso el éxito del mindfulness, que precisamente lo que nos dice es todo lo que hagas, hazlo con conciencia y con presencia al 100%. No es fácil porque la mayor parte de las cosas que hacemos en nuestro día a día son rutinarias, son habituales. Exacto. Son comportamientos repetidos millones de veces. Automáticos, exacto, ¿no? Pero entonces sí, o sea, cuando nosotros decidimos hacer algo diferente, por más pequeñito que sea, como lavarnos los dientes, hasta, por supuesto, esta toma de decisiones, ¿no? O sea, un divorcio, el cambiarte de país o cambiarte de casa, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de lo que se trata es que en cada momento que decidimos hacer algo distinto, ¿no? Estamos conectando con la conciencia, con la presencia, o sea, y esa es la salida, o sea, lo que va a llevarnos a dar los pequeños saltitos o los saltos mayores es precisamente la conexión con nuestra conciencia, que es otra palabra para nombrar a la mirada interior, a la divinidad de nosotros, a nuestra esencia. O sea, es lo mismo, es conectar con nuestra presencia, con nuestra esencia, ¿no? Yo además diría que, o sea, que volviendo al tema de los dos problemas, los problemas de calidad y los problemas de seguridad, que tienen todo que ver con la zona de confort, yo simplemente os invitaría, y nos invitaría a nosotras también, a que cualquier cosa que consideremos que es un problema en nuestras vidas actuales, que pensemos, esto es un problema de seguridad, es decir, es realmente un problema de mentirijilla, en el sentido de que es un problema excusa. La diferencia entre problema excusa y un problema de calidad, que sería algo que realmente puedo cambiar y que me va a hacer crecer. Entonces, intentar entender que los problemas excusas, ¿no? Los problemas de seguridad nos impiden salir de la burbuja, y los problemas de calidad, que serían los problemas decisiones, que no tienen por qué ser cosas grandes, también pueden ser cosas pequeñas, nos ayudan a salir de la burbuja. Pero sí, sin saber mucho del coaching como tú hablas y esto, o sea, para mí, bueno, no sé, pero siempre vuelvo a lo mismo, o sea, yo no creo que haya nada, o sea, ninguna situación, sea la que sea, que en sí misma pueda nombrarse un problema de calidad o de seguridad, en sí mismo, O sea, no, tiene que ver contigo. Con tu mirada. No, claro, no o sea, tú eres quien ve las situaciones que ocurren, las que sean, como problema de seguridad
o como de... No, pero es que el tema es que la mayor parte de la gente ve problemas y no sabe diferenciar. Sí, desde su punto de vista, o sea, no saben diferenciar lo que son problemas excusas de lo que son problemas de crecimiento, ¿vale? De calidad. Pero, entonces, ahí lo único que estoy diciendo es que no es que... ¿me entiendes? Sí, que la mirada interior precisamente te ayuda a darte cuenta de lo que tú estás, de lo que tu mente, tu ego-mente está poniendo como problema excusa, que eso no te permite crecer, a lo que realmente, más que un problema, es una oportunidad de crecimiento. Pero creo que, o sea, me gustaría, pues, o sea, como tú dices, como matizar, ¿no? Como más así de que, o sea, todo problema, el que sea, no importa, o sea, lo que sea es una oportunidad para crecer, si tú lo ves así. Exacto. Lo que sea. O sea, cuando tú divides las situaciones en excusas o problemas de calidad, bla, bla, es simplemente, o sea, para poder entenderlo, pero, o sea, las mismas excusas que nos ponemos son oportunidades para crecer. En el momento en que las cachamos, o sea, en el momento en donde dices, a ver, o sea, es una excusa, un pretexto, una justificación que me estoy poniendo a mí por X, por miedo, en ese momento ya se volvió la oportunidad para crecer. O sea, en ese instante, sí, para el análisis racional e intelectual, sí, o sea, puedes dividir problemas de bla, 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 pero en la vida diaria, en la cotidiana, o sea, todo puede ser visto como, ¿no? Pues vamos, como he dicho en 1000 episodios, como un obstáculo o problema, que es lo mismo, o como una oportunidad de crecimiento. Todo. Y simplemente el hecho de cachar es justificación mía, de mi miedo, no un problema en sí mismo. En el momento en que lo ves, en ese momento ya creciste. Exacto. En ese instante ya saltaste. Entonces, en lugar de que la situación se vuelva una trampa, se vuelve un trampolín porque ya saltaste. Con el simple hecho de mirarlo, de verlo, ¿no? Entonces, que es lo que nos cuesta y que por eso nos marcamos, digamos, excusas. Pero yo creo que sí que es bastante liberador también entender cómo funciona la mente y darte cuenta de que muchas veces nos creamos problemas a propósito para no salir de la zona de confort. Exactamente, como yo, ¿no? O sea, de veras, o sea, creé una serie de escenarios dramáticos. Pero, o sea, de razones muy lógicas para justificar ante mí misma y ante los demás mi miedo o mi cobardía de no cambiar de país, ¿no? Bueno, de mi parte creo que me gustaría dejarlos o en el consejo práctico que yo podría dar, ¿no? Para poder vivir día a día estos pequeños saltos o estas, pues sí, momentos de picar esta burbuja, es que, en primer lugar, y yo creo que es lo más importante, cuando hablamos del trabajo de darnos cuenta de lo que ocurre, cuesta trabajo porque a veces duele, pero yo creo que, o sea, que la gran solución, aunque cueste trabajo hacerlo, es podemos mentirle al mundo, pero no hay que mentirnos a nosotros mismos. O sea, no hay que mentirnos. O sea, sí, podemos encontrar una serie de razones, de justificaciones para los demás, para que no vean mi vulnerabilidad, mi miedo, mi temor, mi dolor. Sí, pero yo conmigo, o sea, en la intimidad de mi propio ser, no tengo por qué mentirme. Porque en el momento en que yo empiezo a ser honesta conmigo mismo, o sea, cuando dejo de mentirme, entonces es cuando puedo reconectar con esta conciencia, con la presencia, con la esencia divina. O sea, ahí es cuando conecto y desde ahí entonces puedo tomar las mejores decisiones. Desde la mente, o sea, la mente ego no puede ver las oportunidades en los obstáculos porque está entrenada para no verlo, o sea, es la mente. Cuando nosotros podemos ver las oportunidades en los obstáculos o las bendiciones disfrazadas, es porque estamos funcionando desde la mirada interior o desde la conciencia o desde la presencia. Y para poder ir hacia ese centro, para poder conectar con esta mirada, o sea, el primer paso es no hay que mentirnos a nosotros mismos, ¿eh? O sea, si necesitamos justificar ante los demás porque en este momento no nos sentimos preparados, o sea, está bien, pero con nosotros en nuestra propia intimidad es el primer paso. O sea, hay que aprender a ser honestos con uno
son excusas porque tengo miedo. Sí. Porque tengo miedo. Sí. O lo que sea. Exacto. Y siguiendo a lo que acabas de decir, Wendy, yo simplemente también acabaría diciendo que os invito a que tengáis compasión, a que tengáis compasión con vosotros mismos y con nosotros mismos, a que todos en ese diálogo interior que todos deberíamos de tener para precisamente poder conectar de nuevo con nuestra verdad, ¿no? Con nuestros miedos, con nuestras dudas, con nuestros deseos, con nuestros sueños. Vamos a sentir miedo, es normal, todo el mundo se encuentra, casi pegado a su zona de confort porque es lo natural, el cerebro opera de esa manera. Entonces no hay que fustigarse, no hay que echarse la culpa, simplemente tomar conciencia de ello y ser compasivos y tener este diálogo interior del que habla Wendy para por lo menos en nuestro foro interior tener, pues darnos permiso, ¿no? Que yo creo que es lo más importante para sentir esos miedos y aún así seguir adelante. Porque la diferencia entre un cobarde y un valiente no es ninguna, más que el valiente pasa a la acción. El valiente también tiene miedo igual o más que el cobarde, pero la diferencia es que el valiente sigue adelante y el cobarde no. Y entonces ahí está, yo creo que el gran apunte de todo este episodio, que es el miedo es normal, el querer quedarse donde lo conocemos, lo conocido es normal. Tengamos compasión de esa tendencia que básicamente es un instinto de supervivencia que viene ya en serie instalado en nuestro software mental, pero seamos conscientes de ello y démonos el chance, la oportunidad de seguir avanzando, aunque sea poquito a poquito. Así que yo creo que con esto hemos finalmente cubierto este tema. Esperamos que os haya inspirado, que os haya aclarado tal vez algunas dudas. Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis que nos podéis encontrar en el grupo cerrado de Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, donde examinaremos este tema más a fondo esta semana. Así que esperamos veros por allí y, como siempre, muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestro apoyo y por seguir escuchándonos. Que tengáis una muy feliz semana. Muy feliz semana y, por favor, no se avienten como el Borras. No. Sean solo conscientes de lo que sucede en su interior, en su alma, en su corazón. Eso es todo. Que tengan muy bonita semana y continuamos con esta conversación en el grupo. Cuídense mucho. Un besote. Bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com.